Hola estudiantes de ICB2, comenzamos aquí lo que es la clase 3 de comunicación celular entre células del sistema nervioso y células del sistema nervioso y otros sistemas del organismo. Para ello, anteriormente vimos los conceptos básicos para poder comprender lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es cómo se genera un potencial de acción. Entonces, ya habíamos explicado en esta clase anterior lo que es la diferencia de potencial transmembrana en cualquier célula del organismo y específicamente en las células del sistema nervioso. También vimos cómo se originan distintas señales eléctricas a través de las membranas celulares. Entonces, sabiendo lo que es la diferencia de potencial transmembrana, sabiendo lo que son las señales eléctricas que están involucradas en las células, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ver cómo las diferencias de potencial transmembrana pueden ocurrir, cómo pueden cambiar a través del tiempo en uno u otro sentido y cómo ese cambio eventualmente puede llegar, si se da de una manera particular, a generar lo que es el potencial de acción en las células neuronales. Lo que se muestra aquí fue cómo terminamos la clase pasada, retomando desde ese mismo punto. Recordar que a esta altura deberíamos manejar los conceptos que se muestran. Específicamente, toda membrana celular tiene un potencial de membrana asociado y ese potencial de membrana queda determinado por la distribución de cargas en torno suyo, por la diferencia de estas cargas entre citosol y el espacio extracelular. Esas cargas están dadas tanto por cationes como por aniones. Y va a ser desigual a través de la membrana. Esa distribución distinta a través de la membrana está determinada por el flujo justamente a través de la membrana, flujo que está permitido tanto por los canales como por las bombas que se encuentran en esa membrana que tiene el potencial de membrana asociado. Ese potencial de membrana, hasta la clase pasada lo que vimos es que si es la neurona o la célula en general no está estimulada, está en el reposo, corresponde a lo que se conoce como potencial de reposo, que en el caso de las células neuronales es más negativo dentro de la célula que fuera de las células y los valores típicos están en el entorno de menos 60 a menos 70 milivoltios, por ejemplo en mamíferos. Entonces, hasta aquí esto es necesario entenderlo para poder ver cómo cambian los potenciales de membrana. Esos potenciales de membrana pueden cambiar eventualmente ante la recepción de un estímulo por parte de la célula donde va a cambiar ese potencial de membrana. Ese estímulo lleva a una secuencia que es ordenada, no es que cambien en cualquier dirección, vamos a verlo ahora. Esa secuencia ordenada de cambios puede eventualmente entonces llevar a lo que es el cambio de potencial de membrana que llegue a una magnitud tal que genere un potencial de acción. Entonces, ¿cómo ocurren los cambios de potencial de membrana? Recordemos primeramente que el potencial de reposo es un potencial, como ya dijimos en el repaso anterior, que en neuronas típicas está entre menos 60 y menos 70 milivoltios, que se mide con un par de microelectrodos insertados de manera tal que uno de ellos, el de medida, está dentro de la célula, por ejemplo en el axón, y el otro está fuera de la célula, esto es en el espacio extracelular. Estos microelectrodos se conectan de manera tal que a un amplificador, luego va a un detector que es capaz de registrar, por ejemplo, la diferencia de potencial en función del tiempo. Si la célula, insistimos en esto, no está estimulada por nada, está en el reposo, el potencial transmembrana es el potencial de reposo. Y como ese potencial de reposo
es un potencial que típicamente tiene ese valor de menos 60, menos 70 milivoltios, se dice que la membrana de una célula en reposo está polarizada, de manera tal que los cambios de potencial de membrana van a ocurrir por dos procesos que a su vez llevan el nombre relacionado con esa polarización. La membrana puede o despolarizarse o polarizarse aún más, esto es hiperpolarizarse. Veamos entonces estos procesos. En este caso en particular se muestra en la parte superior de la figura una membrana plasmática, en este caso pintada de rosado, en la cual existen tres tipos de canales. Dos de ellos los vimos la clase pasada, los canales de potasio cuya conformación está siempre abierta, que permiten el pasaje del potasio a través suyo para ambos lados en todo momento. Tenemos en esta membrana otros canales de potasio, en este caso mediados por voltaje. Estos no los vimos la clase pasada, pero bueno, son canales que también son muy ubicuos en distintas neuronas, que adoptan una conformación abierta o cerrada dependiendo de su entorno eléctrico, de la misma manera que lo hacían los canales de sodio mediados por voltaje. Con la diferencia que los datos experimentales que hay acerca del funcionamiento de los canales de potasio mediados por voltaje indican que estos canales tendrían esas dos conformaciones, abierta y cerrada, y no las tres del modelo que explicamos la clase pasada, que justificaría los datos experimentales para el caso del canal de sodio mediado por voltaje. Y bueno, también en esta membrana tenemos los canales de sodio mediados por voltaje, cuyo funcionamiento vimos en la clase pasada, con aquellas tres posibles conformaciones, una abierta y dos cerradas. Recordar que los canales de sodio mediados por voltaje en una célula en reposo están en su conformación cerrada, capaz de responder a estímulos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas células con estos tres tipos de canales en su membrana. Al principio está en reposo y empieza a registrarse con los microelectrodos insertos de la manera que acabamos de repasar. Empieza a registrarse la diferencia de potencial transmembrana en función del tiempo, de manera que como está en reposo da unos menos 60 milivoltios. ¿De acuerdo? Ese potencial de reposo, como también vimos la clase pasada, está determinado más que nada por el accionar de los canales de potasio siempre abiertos que, como dijimos, permiten el pasaje de potasio a través suyo. Ahora bien, imagínense ustedes, y por ahora no importa el qué, recién más adelante en el avance de esta unidad vamos a terminar de entender cuál es la causa, pero imagínense que por algún motivo los canales de sodio mediados por voltaje, a consecuencia de un cambio que hay en esta célula, no importa cuál, insisto, pasan a su conformación abierta en este punto del tiempo, ¿sí? Al pasar a su conformación abierta, estos canales de sodio van a dejar pasar a través suyo el sodio, justamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el flujo neto de sodio a través de la membrana? Para saber qué es lo que va a pasar si el sodio va en forma neta a entrar, o sea, tener un flujo mayor hacia adentro de la célula que hacia afuera, o si va a salir de la célula, o sea, al revés, tener un flujo mayor hacia afuera de la célula que hacia adentro, tenemos que contestar para dónde va, lo impulsa a moverse el gradiente electroquímico del sodio. Y en realidad en la figura esta ya está indicado el flujo neto de sodio a través de esta membrana, indicándolo desde la zona superior hacia la zona inferior. Decir que la zona superior es el espacio extracelular y la zona inferior aquí es el citosol. ¿De acuerdo? De manera tal que la figura esta ya se está indicando que el sodio va a tener un flujo neto de entrada hacia el citosol a través de los canales de sodio mediados por voltaje cuya conformación ha pasado a la abierta. ¿Por qué es esto? Entonces, como dijimos, porque eso es lo que le mandata hacer su gradiente electroquímico. Pero tendríamos que ver si entendemos por qué el gradiente electroquímico indica eso. Si ustedes recuerdan,
En la clase pasada entonces vimos que estos menos 60 milivoltios del reposo estaban determinados por una distribución desigual de cargas que hacía que netamente dentro de la célula hubiera cargas negativas, mientras que fuera de la célula hubiera una acumulación de cargas positivas. El sodio, al ser un catión, sustenta una carga positiva. Por lo tanto, las fuerzas electrostáticas correspondientes a uno de los sumandos del gradiente electroquímico van a impulsar este movimiento de sodio desde el entorno que es más positivo, porque hay una repulsión por tener igualdad de cargas, el sodio, hacia el entorno que es más negativo, donde también hay una atracción por diferencias de cargas. Entonces, la parte de lo que es las fuerzas electrostáticas del gradiente electroquímico favorecen la entrada de sodio a la célula. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con el gradiente de concentración, el otro sumando del gradiente electroquímico? Si ustedes recuerdan, la cantidad de sodio que hay fuera de las células es mayor que la cantidad de sodio que hay dentro de las células. De manera tal que hay un gradiente de concentración neto de sodio, ¿sí?, que también impulsa a un mayor pasaje de sodio desde fuera de las células hacia dentro de las células. Entonces, en este caso en particular, el flujo neto de sodio hacia dentro de las células, que está dado como siempre por el gradiente electroquímico, está determinado porque ambos sumandos del gradiente electroquímico impulsan esta entrada. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos una célula en reposo en menos 60 milivoltios, como acabamos ya de mencionar. Si a este entorno negativo, a causa de esta entrada de sodio, empieza justamente a acumular más cantidad de cargas positivas por esta entrada de sodio, este menos 60 va a empezar a aumentar, ¿sí? Va a empezar a hacerse más positivo. Va a perder esta membrana entonces parte de su polarización, de manera tal que estos procesos desde el reposo que aumentan la diferencia de potencial transmembrana se los conoce por el nombre de despolarización. En este caso en particular, esta despolarización tiene una magnitud desde el reposo de menos 60 milivoltios a menos 50 milivoltios y está dada por la entrada de sodio a la célula. Bien, vamos a ver ahora el otro proceso por el cual puede cambiar el potencial de membrana de reposo. Seguimos teniendo la misma célula que habíamos mencionado anteriormente y también de la misma manera que antes estamos registrando el potencial transmembrana en función del tiempo con el par de microelectrodos, de manera que mientras esté en reposo la célula, este da constante en el entorno a menos 60 milivoltios. Ahora bien, en esta célula, imagínense, ocurrió ahora un cambio distinto al caso anterior, en donde este cambio produjo el cambio de conformación de los canales de potasio mediados por voltaje. ¿Sí? De manera tal que estos canales mediados de potasio mediados por voltaje se suman a ya la acción que ejercían los canales de potasio, que están siempre abiertos, respecto al flujo de potasio a través de la membrana plasmática. Si pensamos entonces de la misma manera que vimos que era lo que pasaba con el sodio, para tratar de predecir cuál va a ser el flujo neto, tenemos que pensar en el gradiente electroquímico una vez más, y esta es la suma de la parte del gradiente químico y la parte de las fuerzas electrostáticas. Como sabemos de la clase pasada, la cantidad de potasio dentro de la célula es mayor que fuera de la célula. Eso determina un gradiente de concentración neto, con concentración mayor, una vez más, dentro de la célula que fuera, y eso va a impulsar la salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera. Cuidado acá,
que esto no termina de explicar esta salida neta de potasio. ¿Qué pasa con el componente de las fuerzas electrostáticas? La distribución de cargas, si es la del reposo de la que partimos, cuando hicimos este cambio a este tiempo en que se abren los canales de potasio mediados por voltaje, es la misma que la del reposo, o sea, hay más cargas negativas dentro y más cargas positivas fuera. Y el potasio, un catión, una especie cargada positivamente, ¿qué va a pasar? En realidad, en este caso, la componente que tiene que ver con las fuerzas electrostáticas no contribuye al flujo neto de potasio hacia afuera. ¿Por qué? Porque el potasio cargado positivamente va a tender a quedarse por atracción en entornos más negativos que irse hacia entornos más positivos que tienen su misma carga y que además ejercerán una repulsión. Digamos por ahora que para determinar que en este caso particular el flujo neto de potasio sea hacia afuera de la célula, esto se debe a que en el gradiente electroquímico, la componente del gradiente químico es mayor que la componente correspondiente a las fuerzas electrostáticas. De manera tal que como el gradiente electroquímico lo impulsa a salir, pero esto es mayor que lo correspondiente a las fuerzas electrostáticas que lo impulsan a entrar, entonces netamente ocurre que se da la salida de potasio de la célula. ¿Cómo se registra ese flujo neto en cuanto a las consecuencias que tiene en la diferencia de potencial transmembrana? Bueno, yo ya tenía una diferencia de potencial correspondiente a menos 60 milivoltios. Y a este entorno, que es más negativo adentro, le empiezo a sacar cargas positivas, aquellas que sustenta el catión potasio. Al sacarle cargas positivas a ese entorno negativo y a su vez llevarlas hacia afuera, esto va a hacer que ese entorno negativo se haga a su vez aún más negativo, y de ahí la bajada de la diferencia de potencial transmembrana. Entonces, esta salida de potasio lo que hace es aumentar la polarización de la membrana, esto es, hay una disminución de la diferencia de potencial transmembrana que conocemos con el nombre de hiperpolarización. Entonces, con este flujo de sodio y de potasio, explicamos, por ejemplo, cómo se da la despolarización, cómo se da la hiperpolarización. Flujos de otros iones, por ejemplo calcio, por ejemplo cloruros, también pueden explicar despolarizaciones e hiperpolarizaciones. Dependiendo de hacia dónde es el flujo neto, es que se va a dar uno u otro. Para completar con la explicación de estos registros, hay que tener en cuenta qué es lo que pasa luego de que ha habido tanto una despolarización como una hiperpolarización en cualquiera de los dos gráficos. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que eventualmente, hacia el final, ¿sí?, la célula tiene cambios, no mostrados en la figura, que hacen que se recupere su potencial transmembrana correspondiente al reposo, ¿sí? Esa recuperación del potencial de reposo se le conoce con el nombre de repolarización. Se retoma la polarización del reposo. Y como ven aquí, la repolarización en el primer caso, cuando hubo despolarización, se da desde diferencias de potencial mayores a las del reposo. Y en el segundo caso, cuando hubo hiperpolarización, se da desde diferencias de potencial menores a las correspondientes al potencial de reposo. Les dejo aquí un ejercicio en formato casi de parcial, que es importante para terminar de cerrar lo que es el entendimiento de los cambios de potencial transmembrana por hiper y por despolarización. Como dije anteriormente, no es solo el pasaje de sodio-potasio a través de las membranas lo que puede llevar a un cambio de la diferencia de potencial transmembrana. Por ejemplo, este ejercicio refiere al cloruro, al pasaje de cloruro a través de la membrana. Y en particular para contestar
si estos pasajes producirán despolarización, repolarización, hiperpolarización o no producirán nada y la célula se quedará en potencial de reposo, se les da un dato que es que la concentración de cloruro afuera de la neurona es mayor que dentro. Y bueno, la neurona tiene canales de cloruro, por ejemplo, mediados por voltaje. La pregunta es, ¿qué le pasaría a la polarización de la membrana si estos canales se abrieran cuando la célula está en reposo? Lo mismo que analizamos en las figuras anteriores, lo que hay que tratar es de predecir cuál será el flujo neto de cloruro a través de la membrana en función de cómo es su gradiente electroquímico, no únicamente su gradiente de concentración. Insistiendo entonces en lo que hemos visto hasta ahora, porque todo lo que hemos visto hasta ahora lo tenemos que poner todo junto para entender lo que es un potencial de acción. Vimos que los cambios de potencial transmembrana o de membrana vienen dados por movimientos de iones a través de ellos, tanto cationes como aniones. Y estos movimientos ocurren por la presencia de bombas y de canales iónicos. ¿Qué canales iónicos hemos visto y que tenemos que tener en mente para ver cómo funciona la neurotransmisión? Canales de potasio cuya conformación está siempre abierta y permiten su difusión facilitada a través de la membrana. Canales mediados por voltaje, son del tipo del modelo de compuerta, esto es que adoptan una u otra conformación abierta o cerrada dependiendo del entorno eléctrico. Hay canales de voltaje para sodio, por ejemplo, potasio, para calcio, para cloruro. Y también tenemos, que no los hemos visto hasta ahora, pero los vamos a ver más adelante, pero quiero dejar aquí todo junto, canales iónicos que funcionan también mediante un mecanismo de compuerta, también permitiendo la difusión a través suyo de los iones, pero cuya conformación, en lugar de cambiar a consecuencia del entorno eléctrico, cambian porque se les une un ligando. En este caso particular de neurotransmisión, vamos a estar hablando de los neurotransmisores que pueden unirse a estos canales, que son sustancias químicas. Entonces, son mediados, estos canales iónicos, mediados químicamente por estas sustancias en cuanto a qué conformación adoptan. Lo que acabamos de ver y que vamos a ver además se da en una forma ordenada que puede entonces generar un potencial de acción, es cómo pueden cambiar los potenciales de membrana a partir de un potencial de reposo. Puede haber despolarización, o sea, hacerse más positivos, hiperpolarización, o sea, hacerse más negativos, y repolarización, que es la vuelta a la polarización correspondiente al potencial de membrana, tanto desde valores de diferencia potencial mayores como menores a los correspondientes al potencial de membrana. Ahora bien, ¿en qué orden o cómo se dan estos posibles cambios para generar un impulso nervioso? Bien, antes de saber qué es de generar un impulso nervioso, en realidad lo que tenemos que ver es en un punto cómo se genera un potencial de acción. Y luego en muchos puntos de la membrana para finalmente entender cómo se da la generación de un impulso nervioso. Muy bien, vamos entonces a ver cómo se dan esos cambios que mencionamos para generar un potencial de acción. En la parte superior de esta figura lo que ven es un registro del tipo que vimos en clases anteriores de una diferencia de potencial transmembrana en función del tiempo obtenida en el axón de una célula neuronal insertando los microelectrodos de la manera que explicamos más temprano recién. En el caso de un potencial de acción, el registro que se produce es el típico de espiga que se muestra en esta figura, donde se da primero un aumento relativamente lento de la diferencia potencial transmembrana, luego un aumento muy rápido para después haber un aumento lento y llegar nuevamente al potencial de membrana del reposo.
Esta figura típicamente es una figura que se le conoce con el nombre de espiga y es la típica entonces de un potencial de acción en una célula que ha sido estimulada por algo que le llevó a determinados cambios de potencial transmembrana que originaron justamente ese potencial de acción. Al inicio de este registro, lo que ocurre en la célula es que como la célula no está estimulada, se da el potencial de reposo de menos 60 milivoltios. Ese potencial de reposo de menos 60 milivoltios es la consecuencia de que en la membrana de esta célula lo que hay son los canales de potasio siempre abiertos, los canales reguladores de sodio, los canales regulados por voltaje de sodio, y también vamos a ver a los canales de potasio regulados por voltaje que vimos más temprano en esta clase. ¿Cómo es una célula en reposo? Por eso está dando el potencial de reposo su membrana. Los canales de potasio abiertos están abiertos, como siempre. Los de sodio regulados por voltaje están en su conformación cerrada correspondiente al reposo. Y los canales de potasio mediados por voltaje están en su conformación cerrada también, ¿sí? De manera tal que esta diferencia de potencial de reposo registrada, como ya vimos, corresponde sobre todo a la actividad dada por el flujo de iones a través de los canales de potasio siempre abiertos. De la misma manera que vimos en el cambio de despolarización, imagínense ahora ustedes que por alguna razón, que no vamos a explicitar todavía, ocurre un cambio en la membrana que hace que los canales de sodio mediados por voltaje, y solo algunos de ellos, no todos, como ven en esta representación, no es azaroso que haya uno abierto y otro cerrado, entonces solo alguno de ellos cambia su conformación de manera tal que pasa a la conformación abierta. Entonces, en este punto 2 tenemos que algunos de los canales de sodio mediados por voltaje que han cambiado a la conformación abierta van a permitir el pasaje de sodio a través suyo. Este pasaje de sodio a través suyo, como lo analizamos hace unos momentos, es tal que hay un flujo neto de sodio hacia adentro de la célula, como está indicado por la flecha en este diagrama, a través de los canales de sodio mediados por voltaje. Insisto, este flujo neto está determinado por el gradiente electroquímico del sodio. Se da entonces un ingreso que lleva, como ya explicamos, a una despolarización de la membrana. Es este pequeño aumento que empieza a darse hasta un valor en esta célula indicado de menos 40 milivoltios. Hay un aumento entonces del potencial transmembrana hasta menos 40 milivoltios. Si ustedes comparan este aumento con el siguiente, esta despolarización se da con una pendiente menor. Esta despolarización es por lo tanto más lenta, ¿sí? Y esta despolarización lenta ocurre a este valor, repito, en este caso, esta neurona particular, menos 40 milivoltios, que es un valor que hace que el entorno eléctrico de esta membrana sea tal que en ese momento, ahora sí, todos los canales de sodio mediados por voltaje pasen a su conformación abierta. De manera que a través de todos ellos ahora, y no ya de unos pocos, se puede dar ese flujo de sodio hacia adentro de la membrana en favor de su gradiente electroquímico. Ese gran flujo a través de todos los canales de sodio mediados por voltaje abiertos es lo que va a producir un gran aumento con una mayor velocidad que antes de la diferencia de potencial transmembrana. Va a haber entonces una despolarización igual que anteriormente, solo que esta despolarización es muy rápida. Es muy rápida porque se han abierto todos los canales de sodio mediados por voltaje y entonces el flujo
puede ser mucho mayor que en el caso anterior. Entonces aquí ya se ha disparado lo que es el potencial de acción, ya se ha empezado a generar el potencial de acción. Si la diferencia de potencial transmembrana dada por el pasaje de sodio a través suyo es tal que se alcanza el valor umbral, ya no hay manera de parar lo que es la generación del potencial de acción. Se va a dar esa despolarización rápida por pasaje de sodio a través de todos los canales de sodio mediados por voltaje que han pasado a su conformación abierta. Van a seguir ingresando esos sodios hasta un determinado valor, ¿sí? Ese valor también es distinto en las distintas células, ¿sí? Pero luego desde ese valor va a empezar a haber una disminución del potencial transmembrana. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da esa disminución del potencial transmembrana? Como vimos en la clase anterior, los canales de sodio mediados por voltaje no están en su conformación abierta una vez que pasan, que pasan a ella, sino que vuelven a cambiar a una conformación cerrada. Una conformación cerrada que es inactiva, que no puede responder a estímulos, pero que sobre todo a los efectos de entender ahora qué es lo que está pasando con el cambio de diferencia de potencial transmembrana, ya no van a permitir el flujo a través suyo de iones sodio. Por lo tanto, esa despolarización que venía muy rápida, como deja de entrar sodio a la célula, empieza a entonces detenerse, ¿sí? Pero a su vez, a ese efecto del cerrado de los canales de sodio a su conformación inactiva, se suma lo que es la actividad a través de los canales de potasio regulados por voltaje, ¿sí? En este entorno eléctrico, que llegó a un máximo de la diferencia de potencial transmembrana, los canales de potasio mediados por voltaje van a pasar a su conformación abierta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para dónde se va a dar el flujo de potasio en este momento? Nuevamente lo tenemos que analizar en función de su gradiente electroquímico. Y el gradiente electroquímico, en este caso, es tal que, recuerden, el gradiente correspondiente a la concentración, a la diferencia de concentración fuera y adentro, es tal que hay mucho más potasio dentro de la célula que fuera. Por lo tanto, el gradiente químico va a tender a impeler al potasio a salir de la célula, ¿sí? A su vez, lo que ocurre es que como la diferencia de potencial en este momento de la membrana se ha hecho positiva, también la parte de la fuerza electrostática es tal que hay una repulsión de esa zona más positiva dentro de la célula hacia los canales, hacia los cationes de potasio, que también se suma el efecto del gradiente químico, haciendo que el flujo neto de potasio hacia afuera de la célula sea grande. De manera tal que han parado de ingresar iones sodio, han parado de ingresar cargas positivas y empiezan a salir cargas positivas. Es eso lo que lleva al descenso de la diferencia de potencial transmembrana que se da desde el máximo hasta que se pasa a la situación de 4. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, es un cambio de diferencia de potencial transmembrana de valores positivos hacia los valores del reposo. Está habiendo una repolarización, como definimos anteriormente el término. Ahora bien, si ustedes se fijan, la figura no es azarosa. Ese retomado de valores cercanos al potencial de reposo es tal que en realidad la diferencia potencial de la membrana se hace aún más negativa que la del potencial de reposo. Hay una pequeña hiperpolarización
dada por cómo se han movido estos iones en magnitudes tales que llevan a esto de que se alcance la diferencia potencial transmembrana menor en su valor aún que la del reposo. Pero luego lo que ocurre es la recuperación de los potenciales de membrana correspondientes al reposo en el entorno de menos 60 milivoltios, y esto ocurre porque paran estos flujos, como acabamos de explicar. La membrana readopta la conformación de sus canales correspondientes al reposo, y además lo que ocurre es que la bomba de sodio-potasio, cuyo funcionamiento vimos en la clase anterior, hace su trabajo y permite entonces que la célula alcance la distribución correspondiente de sodio y potasio, ¿sí?, correspondientes al reposo. De manera tal que en un momento dado toda membrana tiene un potencial de membrana, y ese potencial de membrana es tal que la célula puede estar en el reposo, puede estar despolarizada, puede estar hiperpolarizada o puede estar repolarizándose. Un potencial de acción entonces está dado por el conjunto de un ciclo de cambios de potenciales de membrana en el que se parte del reposo, hay una despolarización lenta debido a la apertura parcial de sus canales de sodio mediado por voltaje. Esta despolarización lenta lleva a la célula al potencial umbral, donde todos los canales de sodio mediados por voltaje se abren, y entonces esto lleva a el ingreso masivo de sodio a la célula, que es causante de la despolarización rápida que lleva a la diferencia de potencial máxima en esta membrana. Este pasaje de sodio se detiene por pasaje de los canales de sodio mediados por voltaje a su conformación cerrada, y a su vez empieza a salir potasio de la célula, lo que lleva a un proceso de repolarización, de reganancia de la membrana de esos potenciales de reposo. Sin embargo, los flujos no quedan ajustados, existe una hiperpolarización, dado por esos flujos aumentados que se dieron de sodio hacia adentro y de potasio hacia afuera, y esa hiperpolarización se recupera, o sea, la célula se repolariza al reposo y se ganan la distribución de iones correspondientes al reposo, o sea, más potasio dentro de la célula y más sodio afuera de la célula, por acción de la bomba de sodio y potasio. Esto que acabamos de ver se dio en un punto de la célula, en el punto donde yo estaba registrando con ese par de microelectrodos en el axón, ¿sí? Pero recuerden que estamos tratando de ver con todo esto cómo se comunican las neuronas con otros elementos celulares. Si esto ocurre solo en un punto, ¿cómo se entera el siguiente elemento celular que ha ocurrido este cambio en la neurona? En otras palabras, en lugar de que sea en un punto, cómo llega a la terminal axónica, que es donde explicamos en las primeras clases, se va a dar el contacto con la siguiente célula para que se dé comunicación celular. Cómo viajan entonces los potenciales de acción a lo largo de la membrana de la neurona para llegar hasta su final, hasta la terminal axónica, donde está la sinapsis. Bueno, la forma en que viajan estos potenciales de acción se da en forma diferente, dependiendo de si estas fibras tienen aquel recubrimiento de mielina que vimos en clases anteriores o no. Comenzando entonces ahora por las fibras amielínicas, aquellas que no tienen el recubrimiento de la mielina, que era un aislante eléctrico, como vimos en una de las primeras clases. Imagínense ahora que, igual que antes medimos los potenciales de reposo y un potencial de acción, también tenemos insertos en una acción de la célula ahora dos pares de microelectrodos. Unos en el punto 1, que está en forma cercana a donde se estimula la célula, no importa cuál sea ese estímulo, esto representa un estímulo, pero bueno, hay un estímulo, y el otro par de microelectrodos está en forma más distal al par anterior y a su vez más cercano a lo que es la terminal axónica. Si la magnitud del estímulo aplicado es tal que
se generan potenciales de acción con esa magnitud, lo que voy a tener es, luego de aplicar ese estímulo en el par de microelectrodos en la posición 1, un registro justamente de potencial de acción. Lo que va a ocurrir es que luego de un tiempo, ¿sí?, en el par de electrodos más distal, más cercano a la terminal axónica, en el punto 2, también voy a obtener un registro de potencial de acción. Entonces, ¿cómo es que se da eso de que parece que hubiera viajado la generación de potencial de acción desde el punto 1 al punto 2 de esta fibra amielínica? Se da por despolarización del axón. Aquí tenemos en esta parte donde dice tiempo 1, lo que es entonces la aplicación del estímulo en una membrana que tiene, como vimos ya, por ejemplo, canales de sodio mediados por voltaje, por ejemplo, canales de potasio siempre abiertos. Los canales de sodio mediados por voltaje se van a abrir en respuesta a ese estímulo eléctrico que hemos aplicado. Y esto ya lo vimos, que pasaba cuando se abren canales de sodio. Va a pasar lo mismo que ya analizamos, el sodio va a moverse en favor del gradiente electroquímico, y esto, si partimos de una célula de reposo, es tal que va a haber una entrada neta de sodio hacia el citosol, luego de la aplicación de ese estímulo que conlleva a la apertura de canales de sodio mediados por voltaje. Es ese flujo de iones hacia la célula lo que produce, recuerden de lo que acabamos de explicar, la primera despolarización, la despolarización lenta, ¿sí? Esa despolarización lenta, eventualmente, si llega al valor umbral, va a disparar el potencial de acción. Pero ahora nos vamos a enfocar no solo en que se está dando esa despolarización, sino que en lo que está sucediendo en este punto donde se estimuló a la célula. Lo que está sucediendo es la entrada de esos canales de sodio, la entrada de esos sodio a través de los canales de sodio mediado por voltaje. Y al darse esa despolarización, también lo que está ocurriendo es un aumento local de la concentración de sodio donde se han abierto los canales de sodio mediados por voltaje respecto a otras zonas de la célula, del axón en este caso, donde no hay canales abiertos de sodio mediados por voltaje, no hay allí un flujo neto de sodio, por lo tanto hay un aumento de concentración relativa en el punto 1 respecto al punto 2. Ese aumento de concentración relativa de sodio produce un movimiento de iones sodio desde el punto 1 al punto 2 en la zona interna, en el citosol de la célula, ¿sí?, como consecuencia del gradiente creado. Ese movimiento de iones sodio es lo que se conoce como corriente despolarizante. Veamos un poquito más en detalle cómo y qué ocurre con esa corriente despolarizante. En este cilindro tenemos representado el axón. Y imagínense que el punto 1, donde hemos inserto los microelectrodos y donde se ha aplicado en forma cercana un estímulo, es tal que allí se dio la apertura de canales de sodio, como acabamos de explicar. Esa apertura entonces de canales de sodio va a llevar al ingreso de sodio a la célula. En esta zona entonces de la célula, la concentración de sodio va a ser mayor en forma relativa a la zona más distal de la célula, de manera tal que eso va a generar el flujo de iones hacia esa zona distal, ¿sí? Zona distal que además está más cargada negativamente que la zona donde está entrando el sodio, justamente porque está como en el potencial del reposo. Entonces, tanto el aumento de concentración de sodio como lo que es la atracción de las fuerzas electrostáticas hacen que el sodio se mueva hacia la zona más distal.
Y como vimos en clases pasadas, ¿qué es un movimiento de cargas? Un movimiento de cargas es una corriente. Entonces se genera una corriente de sodio. A su vez, esa corriente de sodio es tal que lleva cargas positivas hacia la zona 2. ¿Qué pasa con una zona que está en el reposo e ingresan o llegan cargas positivas? De ese potencial de reposo, que son menos 60 milivoltios, empiezan a llegar cargas positivas, va a empezar un aumento de la diferencia, va a empezar a haber un aumento de la diferencia de potencial en esa zona donde están llegando los sodios. De manera que la corriente de sodio que se genera es una corriente que despolariza en ese punto. De ahí el nombre corriente despolarizante de sodio. En ese punto donde llegan los sodios, donde se está produciendo la corriente despolarizante desde el punto anterior, en realidad los canales de sodio, como la célula estaba en reposo en ese punto, esa parte de la membrana de la célula está en reposo, los canales de sodio van a estar cerrados, porque el entorno va a ser el del reposo, la distribución de cargas va a ser el del reposo. Pero al llegar esos sodios por adentro de la célula, el entorno va a cambiar. Y es ese cambio del entorno eléctrico que va a permitir que en el punto 2 se abran los canales de sodio mediados por voltaje. Entonces, en el punto 2 hay un pequeño aumento de diferencia de potencial que permite la apertura de canales de sodio mediados por voltaje, y esto va a permitir ahora en el punto 2 que ingrese en ese punto también sodio desde fuera de la célula, permitiendo entonces que en el punto 2 empiece a generarse la despolarización que eventualmente llevará a la generación del potencial de acción. ¿Sí? Entonces, la corriente despolarizante se traslada desde zonas cercanas a donde se aplicó el estímulo hacia zonas más distales, ¿sí? En esas zonas adyacentes es que se va a llegar al umbral y eso va a permitir la apertura masiva de los canales de sodio mediados por voltaje, ¿sí? Y eso entonces va a permitir que en el tiempo 2 se produzca el registro del potencial de acción, porque es en esa zona adyacente donde se abrieron entonces todos los canales de sodio. ¿Qué está pasando en el lado opuesto del axón? En el lado opuesto del axón, los canales de sodio se habían abierto, pero se inactivan, pasan a su conformación cerrada, aquella conformación que no podía responder a estímulos. Esa zona de la membrana entonces se vuelve lo que se conoce como refractaria. Es una zona que aunque ahora le aplicáramos un estímulo, no puede responder. ¿Por qué no puede responder? Porque la conformación cerrada, esa segunda de los canales de sodio mediados por voltaje, no puede pasar a la conformación abierta hasta después de un determinado tiempo. A su vez, en esa zona ya empieza a haber una repolarización que va en definitiva a ser la causante de que se complete el registro del potencial de acción por apertura de canales de potasio mediados por voltaje. El proceso entonces se va repitiendo, propagándose así por todo el axón hasta llegar a la terminal axónica. En la terminal axónica, que es donde se termina físicamente la célula, que llegue el potencial de acción va a tener determinadas consecuencias que van a acarrear que se dé la comunicación con el siguiente elemento celular, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Si nosotros viéramos este proceso en una secuencia de tiempo, podríamos pensar que los potenciales de acción aquí van pasando de puntos más cercanos a donde se dio el estímulo, todo a lo largo del axón, hasta la terminal axónica, con el tiempo, de manera tal que se vería con el tiempo como un tren de potenciales de acción en el largo del axón.
Es ese tren de potenciales de acción que se da en el tiempo que se conoce como impulso nervioso. Veamos ahora qué pasa en el otro tipo de fibras, las que sí tenían aquella mielinización que revisamos en clases anteriores. Recuerden, en esta figura el axón está en amarillo y la cubierta en rojo corresponde a las células que producen la mielina, en este caso serían células de Schwann, y a la propia mielina produciendo una capa que solo se interrumpe en los lugares donde no hay célula, exponiendo en esos lugares parte del axón. Es justamente en el caso de las fibras mielínicas, en esos lugares donde se concentran los canales, tanto de sodio mediado un voltaje como del resto de los canales. ¿Sí? Esto tiene sentido además porque si hubiera estos canales por debajo de la mielina, de esta zona protectora y aislante eléctrico, tampoco podría haber ningún tipo de flujos a través de esos canales. ¿Sí? Bien, para ver cómo se produce entonces la conducción en fibras mielínicas, vamos a suponer, igual que antes, que se da un estímulo en una zona donde se pueden abrir los canales de sodio mediados por voltaje. ¿Qué va a pasar? Ya lo explicamos varias veces a lo largo de esta clase. Esa apertura de canales de sodio va a permitir la entrada de sodio, o sea que el estímulo que hemos aplicado despolariza el axón en ese punto, como consecuencia de la apertura de los canales de sodio mediados por voltaje. Seguidamente va a ocurrir exactamente lo mismo que vimos en las fibras amielínicas. Hay un aumento de sodio local en un punto, en este caso el punto A, comparado con lo que hay en el punto B, que aún es una membrana que está en el estado de reposo. Eso va a producir el movimiento de iones sodios de A a B, tanto por fuerza del gradiente de concentración generado por la entrada de sodio en el punto A, como por fuerza de lo que tiene que ver con las repulsiones y atracciones electrostáticas. Entonces, se produce también una corriente despolarizante que también viaja distalmente desde el estímulo hacia la terminal axónica. Pero esa corriente despolarizante, en las zonas donde hay mielina, no produce ningún efecto, porque allí, como dijimos, no hay canales, ¿sí? En la porción adyacente, entonces, no puede haber un pasaje de sodio debido a esta recubierta aislante eléctrica. Entonces, la corriente despolarizante va a continuar viajando y solo en zonas donde haya canales va a producir algún efecto. En particular, en el siguiente nodo, en la siguiente interrupción de mielina, donde haya canales de sodio, la corriente despolarizante producirá la apertura de algunos de esos canales de sodio, permitiendo que localmente, ahora en el punto B, también empiece a haber una despolarización. Y también, si se generó en el punto A un potencial de acción y la corriente despolarizante tiene suficiente magnitud, una vez que llega al punto B, también en el punto B se generará un potencial de acción. Y el proceso se repite a lo largo de todo el axón, solo que los potenciales de acción se generan únicamente en los nodos, en las interrupciones de mielina. De manera tal que si nosotros viéramos esto como en una secuencia en el tiempo y la pudiéramos registrar, por ejemplo, en una misma foto, lo que veríamos son potenciales de acción generándose solo en los puntos de interrupción de la mielina, no en toda la membrana, como que fuera saltando de punto en punto de interrupción de la mielina. Por eso a este tipo de conducción en las fibras mielínicas de lo que es el impulso nervioso se le conoce como potencial saltatorio. Me gustaría entonces que, para ver si terminaron de entender estos conceptos, una vez que hayan estudiado, puedan pensar cuál de los dos tipos de conducción que hemos revisado, aquella que se da a través de fibras mielínicas, en comparación con la que se da en fibras amielínicas, será más rápida a su criterio. En realidad es una pregunta bastante sencilla de pensar. En ese sentido, a modo de repaso de todo esto, pueden utilizar como recurso
una de las animaciones que les dejamos en el curso, que tiene que ver justamente con la conducción del impulso nervioso en distintos axones. Allí se revisa particularmente la conducción en fibras amielínicas, y hay algo interesante a ver en esa animación, que se explica cómo evolutivamente los tipos de conducción pudieron ser aumentados en cuanto a la velocidad de transmisión del impulso nervioso mediante distintos recursos. Uno de esos recursos tiene que ver con la mielinización. Otro de esos recursos tiene que ver con el tamaño de las fibras de los axones y cómo los distintos tamaños conducen de distinta manera. Les dejo entonces esto a modo de estudio personal para tratar de que puedan revisar entonces todos los conceptos y así tratar de deducir por sí solos cuál conducción será más rápida. Hemos visto entonces en la clase de hoy lo que es un impulso nervioso, ese tren de potenciales de acción que ocurren en una fibra de una célula nerviosa, que posibilita que se transmita la información desde esa neurona hacia la parte distal del axón, hacia la parte la terminal axónica, donde ésta tiene contacto con la otra célula a través de las sinapsis, tanto químicas como eléctricas que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué sucede entonces cuando ese impulso nervioso llega a la terminal axónica? Es lo que vamos a revisar entonces en la clase siguiente. Con esto me despido, espero que estén todos bien.